Capítulo primero. Me hacen ustedes reír con su sencilla ignorancia respecto al hombre más grande y más poderoso que ha existido en el mundo. Si sabré yo quién es Napoleón. Yo, que le he visto, que le he hablado, que le he servido, que tengo aquí en el brazo derecho la señal de las herraduras de su caballo, cuando... Fue en la batalla de Austerlitz. Él subía a todo escape la loma de Pratzen, después de haber mandado destruir a cañonazos el hielo de los pantanos donde perecieron ahogados más de 4000 rusos. Yo que estaba en el 17 de línea de la división de Vandamme, yacía en tierra gravemente herido en la cabeza. De veras creí que había llegado mi última hora. Pues como digo, al pasar él con todo su estado mayor y la infantería de la guardia, las patas de su caballo me magullaron el brazo en tales términos que todavía me duele. Sin embargo, tan grande era nuestro entusiasmo en aquel célebre día que, incorporándome como pude, grité «¡Viva el emperador!». Decía estas palabras un hombre para mí desconocido, como de 40 años, no malcarado, antes bien con rasgos y expresión de cierta hermosura ajada, aunque no destruida por la fatiga o los vicios. Alto de cuerpo, de mirada viva y sonrisa entre melancólica y truhanesca, como la de persona muy corrida en las cosas del mundo y especialmente en las luchas de ese vivir al par, holgazán y trabajoso, a que conducen juntamente la sobra de imaginación y la falta de dinero, persona de ademanes francos y desenvueltos, de hablar facilísimo, lo mismo en las bromas que en las veras, individuo cuya personalidad tenía acabado complemento en el desaliño casi elegante de su traje, más viejo que nuevo y no menos descosido que roto, aunque todo esto se echaba poco de ver, gracias a la disimuladora aguja que había corregido así las rozaduras del chupetín como la ortografía de las medias. Estas eran, si mal no recuerdo, negras, y el pantalón de color de clavo pasado. Llevaba corto el pelo, con 2 mechoncitos sobre ambas sienes, sin polvo alguno, como no fuera el del camino. Su casaca oscura y de un corte no muy usual entre nosotros, su chaleco ombliguero, forma un poco extranjera también, y su corbata informemente escarolada, le hacían pasar como nacido fuera de España, aunque era español. Mas por otra circunstancia distinta de las singularidades de su vestir, causaba sorpresa la persona de quien me ocupo, y este es un capitalísimo punto que no debo pasar en silencio. Aquel hombre tenía bigote. Esto fue, a qué negarlo, lo que más que otra cosa alguna llamó mi atención cuando le vi inclinado sobre la mesa, comiendo ávidamente en descomunal escudilla unas al modo de sopas, puches o no sé qué endemoniado manjar, mientras amenizaba la cena contando entre cucharada y cucharada las proezas de Napoleón I. 2 personas, ambas de edad avanzada y de distinto sexo, componían su auditorio. El varón, que desde luego me pareció un viejo militar retirado del servicio, oía con fruncido ceño y taciturnamente los encomios del invasor de España. Pero la señora anciana, más despabilada y locuaz que su consorte, contestaba e interrumpía al panegirista con cierto desenfado tan chistoso como impertinente. «Por Dios, señor de Santorcaz», decía la vieja, «no grite usted ni hable tales cosas donde le puedan oír. Mi marido y yo, que ya le conocemos de antes, no nos espantamos de sus extravagancias. Pero, ay, la vecindad de esta casa es muy entrometida, muy enredadora, y toda ella no se ocupa más que de chismes y trampantojos. Como que ayer las niñas de la bordadora en fino, que vive en el cuarto número 8, llegaron pasito a pasito a nuestra puerta para oír lo que usted decía cuando nos contaba con desaforados gritos lo que pasó allá en las Asturias, en la batalla de Pirrinclum o no sé qué, pues esos enrevesados nombres no se han hecho para mi lengua. Esta mañana, cuando usted entró de la calle, la comadre del número 3 y la mujer del lañador dijeron: «Ahí va el pícaro flamasón que está en casa del gran capitán. Apuesto a que es espía de la canalla para ver lo que se dice en esta casa y contarlo a sus mercedes». El mejor día nos van a dar que sentir, porque como dice usted esas cosas y tiene esos modos, y hace ascos de la comida cuando tiene azafrán, y siempre saca lo que ha visto en las tierras de allá, le traen entre ojos, y sabe Dios, como aquí están tan rabiosos con lo del día 2... Ya se aplacarán los humos de esta buena gente,
dijo Santorcaz, apartando de sí escudilla y cuchara. Cuando se organicen bien los cuerpos de ejército y venga el emperador en persona a dirigir la guerra, España no podrá menos de someterse, y esto que es la pura verdad, lo digo aquí para entre los tres, de modo que no lo oigan nuestras camisas. España no se somete, no señor, no se somete, exclamó de improviso el anciano, quebrantando el voto de su antes silenciosa prudencia, y levantándose de la silla para expresar con frases y gestos más desembarazados los sentimientos de su alma patriota. España no se somete, señor don Luis de Santorcaz, porque aquí no somos como esos cobardes prusianos y austríacos de que usted nos habla. España echará a los franceses aunque los manden todos los emperadores nacidos y por nacer, porque si Francia tiene a Napoleón, España tiene a Santiago, que es, además de general, un santo del cielo. ¿Cree usted que no entiendo de batallas? Pues sí, soy perro viejo y callos tengo en los oídos de tanto escuchar el redoblar de los tambores y los tiros de cañón. No te sofoques, Santiago, dijo apaciblemente la anciana, que ya andas en los 3 duros y medio, y aunque yo creo como tú que España no bajará la cabeza, no es cosa de que te dé el reuma en la cara por lo que habla este mala cabeza de Santorcaz. Pues lo digo y lo repito, añadió el viejo soldado. Venir a hablarme a mí de cuerpos de ejército y de brigadas de caballería y de cuadros. ¿En qué batallas se ha encontrado usted? Preguntó con sonrisa burlona Santorcaz. ¿Que en qué batallas me encontré? Exclamó don Santiago Fernández, cuadrándose ante su interpelante y mirándole con el desprecio propio de los grandes genios al ver puesta en duda su superioridad. Pues no sabe todo el mundo que fui asistente del señor marqués de Sarriá el año 1762, cuando aquella famosa campaña de Portugal, que fue la más terrible y hábil y estratégica que ha habido en el mundo, así como también digo que después de Alejandro el Macedonio no ha nacido otro marqués de Sarriá. ¿Qué cosas tiene este caballerito? Preguntar en qué acciones me he encontrado. Aquella fue una gran campaña, sí señor. Entramos en Portugal y aunque al poco tiempo tuvimos que volvernos, porque el inglés se nos puso por delante, se dieron unas batallas... ¡Qué batallitas, mi Dios! Yo era asistente del señor marqués y todas las mañanas le hacía los rizos y le desempolvaba la peluca, de tal modo que la cabeza de nuestro general parecía un sol. Él me decía: Santiago, ten cuidado de que los rizos vayan parejos y que uno de otro no discrepen ni el canto de un duro, porque no hay nada que aterre tanto al enemigo como la conveniencia y buen parecer de nuestras personas. Y cuánto le querían los soldados, como que en toda aquella guerra apenas murieron 3 o 4. Santorcaz, al oír esto, se desternillaba de risa, haciendo subir de punto con sus irreverentes manifestaciones el enfado de don Santiago Fernández, el cual, dando una fuerte puñada en la mesa, continuó así: ¿qué valen todos los generales de hoy, ni los emperadores todos, comparados con el marqués de Sarriá? El marqués de Sarriá era partidario de la táctica prusiana, que consiste en estarse quieto esperando a que venga el enemigo muy desaforadamente, con lo cual éste se cansa pronto y se le remata luego en un 2×3. En la primera batalla que dimos con los aldeanos portugueses, todos echaron a correr en cuanto nos vieron, y el general mandó a la caballería que se apoderara de un hato de carneros, lo cual se verificó sin efusión de sangre. No, no ha habido en el mundo batallas como esas, señor don Santiago, dijo Santorcaz moderando su risa. Y si usted me las cuenta todas, confesaré que las que yo he visto son juegos de chicos. Y como desde aquella fecha ha conservado usted los hábitos de campaña y gusta tanto de conversar sobre el tema de la guerra, los vecinos le llaman el gran capitán. Ese es un mote, y a mí no me gustan motes, dijo doña Gregoria, que así se llamaba la mujer del valiente expedicionario de Portugal. Cuando nos mudamos aquí y dieron los vecinos en llamarte gran capitán, bien te dije que alzaras la mano y regalaras un bofetón al primero que en tus propias barbas te dijera tal insolencia. Pero tú, con tu santa pachorra, en vez de llenarte de coraje, se te caía la baba siempre que los chicos te saludaban con el apodo, y ahora gran capitán eres y gran capitán serás por los siglos de los siglos. Yo no me paro en pequeñeces, dijo don Santiago Fernández, y aunque tolero un apodo honroso, no consiento que nadie se burle de mí. A fe, que cuando uno ha servido en las milicias del rey
por espacio de 20 años, cuando uno ha estado en la campaña de Portugal, cuando uno ha tenido también el honor de encontrarse en la expedición de Argel que mandó el señor don Alejandro O'Reilly en 1774, cuando después de tan gloriosas jornadas se le han podrido a uno las nalgas sentado en la portería de la oficina del detall y cuenta y razón del arma de artillería, viendo entrar y salir a los señores oficiales y haciéndoles un recadito hoy y otro mañana, bien se puede alzar la cabeza y decir una palabra sobre cosas militares. Eso mismo digo yo, indicó doña Gregoria. Bien saben todos que tú no eres ningún rana y que has escupido en corro con guardias de corps y valonas y generales de aquellos que había antes, tan valientes que sólo con mirar al enemigo le hacían correr. Y no se trate, prosiguió el gran capitán, de embobarnos con cuentos de brujas como los que desembucha el señor de Santorcaz. A las niñas del lañador y a doña Melchora, la que borda en fino, les puede trastornar el seso este caballero contándoles esas batallas fabulosas de prusianos y rusos, con lo de que si el emperador fue por aquí o vino por allí. Hombres como yo no se tragan bolas tan terribles, ni ha estado uno 20 años mordiendo el cartucho y peinando los rizos del señor marqués de Sarriá para dar crédito a tales novelas de caballerías, con que, ¿cómo fue aquello?, añadió en tono de mofa y sentándose junto a Santorcaz. Dijo usted que 4000 franceses atacaron a la bayoneta a 10.000 rusos y los hicieron caer en un pantano donde se ahogaron la mitad. Pues, ¿y lo de que rompieron el hielo a cañonazos para que se hundieran los enemigos que estaban encima? Bonito modo de hacer la guerra. Pero, hombre de Dios, si andaban por sobre el hielo se resbalarían y... pobres nalgas del emperador, digo, de los 3 emperadores, pues ahí dice usted que eran 3 nada menos. ¿Sabes, Gregoria, que es aprovechada la familia? El gran capitán hizo reír a su digna esposa con estos chistes, hijos de su inexperta fatuidad, y ambos celebraron recíprocamente sus ocurrencias. Si es novela de caballerías lo que he contado, dijo Santorcaz, pronto lo hemos de ver en España, porque pasan de 100.000 los esplandianes que andan desparramados por ahí esperando que su amo y señor les mande empezar la función. Los asesinos de Madrid, exclamó el gran capitán inflamándose en patriótico ardor. ¿Y cree usted que les tenemos miedo? Santa María de la Cabeza, ya veo que están fortificando el retiro y que no permiten que vuele una mosca alrededor de sus señorías, pero ya hablaremos. Esto es ahora porque estamos sin tropa, pero ¿sabe usted lo que se va a formar en Andalucía? Un ejército. ¿Y en Valencia? Otro ejército. ¿Y en Galicia y en Castilla? Otro y otro ejército. ¿Cuántos españoles hay en España, señor de Santorcaz? Pues ponga usted en el tablero tantos soldados como hombres somos aquí y veremos. ¿A que no sabe usted lo que me ha dicho hoy el portero de la Secretaría de la Guerra? Pues me ha dicho que mi pueblo ha declarado la guerra a Napoleón. ¿Qué tal? ¿Cuál es el pueblo de usted? Valdesogo de Abajo. Y no es cualquier cosa, pues bien se pueden juntar allí hasta 100 hombres como castillos, no como esos rusos de alfeñique de que usted habla, sino tan fieros que despacharán un regimiento francés como quien sorbe un huevo. Pues una mujer que ha venido hoy de la sierra, dijo doña Gregoria, me ha contado que también mi pueblo va a declarar la guerra a ese ladrón de caminos. Sí, señor de Santorcaz, mi pueblo, Navalagamella, y allí no se andarán con juegos, sino al bulto derechitos. Si esos pueblos que usted nombra, las Austrias y las Prusias, fueran como Navalagamella, la canalla no los hubiera vencido, y se conoce que todos los austriacos y prusiacos son gente de mucha facha y nada más. No se dice prusiacos, sino prusianos, indicó enfáticamente a su esposa el gran capitán. Bien, hombre, los rusos y los prusos, lo mismo da. Lo que digo es que si Valdesogo de Abajo y Navalagamella, que son 2 pueblos como 2 lentejas comparados con la grandeza de todo el reino, se ponen en ese pie, los demás lugares y ciudades harán lo mismo, y entonces, áteme esa mosca el señor de Santorcaz. No, no quedará un francés para contarlo, y la que hicieron aquí a primeros del mes la pagarán muy cara. ¿Hase visto alguna vez bribonada semejante? Fusilar en cuadrilla a tantos pobrecitos sin perdonar a sacerdotes ancianos, a inocentes doncellas y a infelices muchachos como el que está en esa cama. ¡Ay! No vio usted aquello, señor de Santorcaz, porque llegó a Madrid 3 días después, pero si usted lo hubiera visto. Por esta calle del Barquillo pasaron esas fieras,
y como les arrojaron algunos ladrillos desde los andamios de la casa que se está fabricando en la esquina, mataron a una pobre mujer que pasaba con un niño en brazos. Al ver esto, todas las vecinas de la casa que estábamos en los balcones empezamos a tirarles cuanto teníamos. Una les echa una cazuela de agua hirviendo, otra la sartén con el aceite frito. Yo cogí el puchero que había empezado a cocer y sin pensarlo dije allá va, y aunque aquel día nos quedamos sin comer, no me pesó, no señor. Después, entre Juanita la lañadora, las niñas de al lado y yo, cogimos una cómoda y echándola a la calle aplastamos a uno. Querían subir a matarnos, pero quiá, todo facha, nada más que facha. Más de 40 mujeres nos apostamos en la escalera, unas con tenedores, otras con tenacillas, estas con asadores, aquella con un berbiquí, estotra con una vara de apalear lana. Si llegan a subir, les hacemos pedazos. Mi marido tomó aquella lanza vieja que tiene allí desde las tan famosas guerras, y poniéndose delante de nosotras en la escalera, nos arengó y dispuso cómo nos habíamos de colocar. Ah, si llegan a subir esos perros. Yo era la más vieja de todas y la más valiente, aunque me esté mal el decirlo. Mi marido quería salir a la calle al frente de todas nosotras, pero le convencimos de que esto era una locura. Con su carga de 70 a la espalda, él hubiera partido de un lanzazo a cuantos mamelucos se encontrara en la calle. ¡Ay, qué día! Cuando nos retiramos cada una a nuestro cuarto, en toda la casa no se oía más que «¡Viva el gran capitán!». «¡Qué día!», exclamó melancólicamente Fernández, disimulando el legítimo orgullo que el recuerdo de sus proezas le causara. A eso de las 8 de la mañana vi salir de la oficina al capitán don Luis Daoíz. El día anterior me había mandado por unas botas a la zapatería de la calle del Lobo, y desde allí se las llevé a su casa en la calle de la Ternera, y cuando volví, después de hacer el mandado, viendo que había cumplido con la puntualidad y el esmero que son en mí peculiar, me dio 2 reales, que guardo en este pañuelo como memoria de hombre tan valiente. Diciendo esto, trajo un pañuelo y desdoblando una de las puntas despaciosamente y como si se tratara de la más vulnerable y santa reliquia, sacó una moneda de plata que puso ante la vista de Santorcaz sin permitirle que la tocara. Esto me dio, añadió enjugando con el mismísimo pañuelo las lágrimas que de improviso corrieron de sus ojos, esto me dio con sus propias manos aquel que vivirá en la memoria de los españoles mientras haya españoles en el mundo. Yo estaba barriendo la oficina cuando entró don Pedro Velarde buscándole y le dije: «Mi capitán hace un rato que salió con don Jacinto Ruiz». Después don Pedro entró y estuvo disputando con el coronel. Al cabo de un cuarto de hora volvió a pasar por delante de mí. ¿Quién me había de decir? El gran capitán no pudo continuar porque la pena ahogaba su voz. Doña Gregoria se llevó también la punta del delantal sucesivamente a sus 2 ojos, y Santorcaz, más serio y grave que antes, respetaba el dolor de sus 2 amigos. Me han asegurado, dijo después de una pausa, que ese don Pedro Velarde iba a comer todos los días en casa de Murat. ¿Es que simpatizaba con los franceses? No, no, y quien lo dijere miente, exclamó don Santiago, dejando caer de plano sobre la mesa sus 2 pesadísimas manos. Don Pedro Velarde pasaba por un oficial muy entendido en el arma, y como fue de los que el rey envió a Somosierra a recibir al melenudo, éste le trató, supo conocer sus buenas dotes y quiso atraérselo. Bonito genio tenía don Pedro Velarde para andarse con mieles. Le convidaban a comer, obsequiábanle mucho, pero bien sabían todos que si nuestro capitán pisaba las alfombras de aquel palacio era para conocer más de cerca a la canalla, como él mismo decía. Él y sus compañeros de Monteleón, dijo Santorcaz, demostraron un valor tanto más admirable cuanto que es completamente inútil. Aquí están ciegos y locos. Creen que es posible luchar ventajosamente contra las tropas más aguerridas del mundo sin otros elementos que un ejército escaso, mal instruido y esas nubes de paisanos que quieren armarse en todos los pueblos. La obstinación ridícula de esta gente hará que sean más dolorosos los sacrificios y el número de víctimas mucho más grande, sin que puedan vanagloriarse al morir de haber comprado con su sangre la independencia de la patria. España sucumbirá, como han sucumbido Austria y Prusia, naciones poderosas que contaban con buenos ejércitos y reyes muy valientes. Esos países no tienen vergüenza, exclamó con furor don Santiago Fernández, levantándose otra vez de su asiento. En Austria y Prusia habrá lo que usted quiera,
pero no hay un valdesogo de abajo ni un navalagamella. Discretísimo lector, no te rías de esta presuntuosa afirmación del gran capitán, porque bajo su aparente simpleza encierra una profunda verdad histórica. Santorcaz soltó de nuevo la risa al ver el acaloramiento de su amigo, cuyas patrióticas opiniones apoyó de nuevo su esposa, hablando así. Aquí somos de otra manera, señor de Santorcaz. Usted, viviendo por allá tanto tiempo, se ha hecho ya muy extranjero y no comprende cómo se toman aquí las cosas. Por lo mismo que he estado fuera tanto tiempo, tengo motivos para saber lo que digo. He servido algunos años en el ejército francés, conozco lo que es Napoleón para la guerra y lo que son capaces de hacer sus soldados y sus generales. 100.000 de aquellos han entrado en España al mando de los jefes más queridos del emperador. ¿Saben ustedes quién es Lefebvre? Pues es el vencedor de Danzig. ¿Saben ustedes quién es Pedro Dupont de l'Étang? Pues es el héroe de Friedland. ¿Conocen ustedes al duque de Istria? Pues es quien principalmente decidió la victoria de Rívoli. ¿Y qué me dicen de Joaquín Murat? Pues es el gran soldado de las pirámides y el que mandó la caballería en Marengo. No, no le nombre usted, dijo doña Gregoria, porque si todos los demás son como ese de las melenas, buena gavilla de perdidos ha metido Napoleón en España. Señor de Santorcaz, añadió con grave comedimiento el gran capitán, ya sabe usted que un hombre como yo, testigo de 100 combates, no se traga ruedas de molino, y todas esas heroicidades del general Pitos y del general Flautas las vamos a ver de manifiesto ahora, sí señor, y supongo que usted habrá venido para ponerse de parte de ellos, pues quien tanto les alaba y admira es natural que les ayude. No, repuso Santorcaz, yo he vuelto a España para un asunto de intereses y dentro de unos días partiré para Andalucía. Cuando arregle mi negocio me volveré a Francia. ¡Qué mal hombre es usted!, exclamó doña Gregoria. Y su pobre padre y toda la familia llorando su ausencia y muertos de pena sin poder traer al buen camino a este calaverilla que durante 15 años y desde aquella famosa aventura... Pero chitón, añadió volviendo la cara hacia mí, me parece que el chico se ha despertado y nos está oyendo. Fin del capítulo 1. Los tres me miraron y yo observé claramente cuanto me rodeaba, pudiendo apreciarlo todo sin mezcla de vagas imágenes ni mentirosas visiones. Hallábame en una cama, de cuyo durísimo colchón daban fe las mortificaciones de mis huesos y la instintiva tendencia de mi cuerpo a arrojarse fuera de ella, mientras uno de mis brazos, fuertemente vendado, se negaba a prestarme apoyo, tan inmóvil y rígido como si no me perteneciera. Asimismo, rodeaba mi cabeza complicado turbante de trapos que olían a ungüentos y vinagre, y mi débil y extenuado cuerpo sentía por aquí y por allí terribles picazones. El lecho en que yacía tan incómodamente ocupaba el rincón del cuarto, el cual era de ordinarias dimensiones, con blancos muros y suelo de ladrillos, mal cubiertos por una vieja y acribillada estera de esparto. Algunas láminas de santos, a quienes el artista grabador había dado nuevo martirio en sus impíos troqueles, adornaban la desnuda pared, en uno de cuyos testeros ostentaba su temerosa longitud la lanza del gran capitán. En el centro de la pieza hallábase la mesa que sostenía un candil de 4 mecheros, y junto a ella sentados en sendas sillas de cuero, que lastimosamente gemían al menor movimiento, estaban los 3 personajes cuya conversación hirió mis oídos cuando volví de un largo paroxismo. Todos fijaron en mí la atención y doña Gregoria, acercándose maternalmente a mi cama, me habló así. ¿Estás despierto, niño? ¿Ves y entiendes? ¿Puedes hablar? Pobrecito, ya se te ha quitado la terrible calentura y el santo ángel de tu guarda ha conseguido del Padre Eterno que te otorgue el seguir viviendo. ¿Cómo estás? ¿Nos ves a los que estamos aquí? ¿Nos conoces? ¿Entiendes lo que decimos? Debes de estar bien, porque ya no dices desatinos, ni quieres echarte de la cama, ni nos insultas, ni dices que nos vas a matar, ni llamas a don Celestino ni a la doña Inés, que te traían trastornado el juicio. Estás bien, ya estás fuera de peligro y vivirás, pobre niño, pero ¿has perdido la razón, o Dios quiere que te veamos en tu ser natural, sano y completo y cuerdo, tal y como estabas antes de aquellos caribes?
y en verdad no sé cómo ha escapado el infeliz, dijo Fernández a Santorcaz. 3 balazos tenía en su cuerpecito, uno en la cabeza, el cual no es más que una rozadura, otro en el brazo izquierdo, que no le dejará manco, y el tercero en un costado, y en parte sensible, tanto que si no le hubieran sacado la bala no le veríamos ahora tan despiertillo. Aquellas bondadosas personas me instaron para que hablase, mostrándoles que mi razón, como mi cuerpo, se había repuesto de la tremenda crisis a que estuviera sujeta. También acudió con cariñosa solicitud a darme alimento la ejemplar doña Gregoria, y tomado aquel ávidamente por mí, me sentí muy bien. ¿Había resucitado o había nacido en aquella noche? Ahora, chiquillo, estate tranquilo, continuó doña Gregoria sentándose a mi lado. ¿Cuánto se va a alegrar el señor Juan de Dios cuando te vea? ¿Cómo? Exclamé con la mayor sorpresa. ¿Juan de Dios vive aquí? Pues ¿en dónde estoy? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué ha sido de Inés? Otra vez Inés. Este joven no está todavía bueno. Dejémonos de Ineses y a descansar. Santorcaz se llegó a mí y mostrándome algún interés me dijo: pobrecito, con que te fusilaron. El gran duque de Berg es hombre terrible y sabe sentar la mano. Dicen que mataste más de 20 franceses. Ya me contarás tus hazañas, picarón. Y di, ¿tienes ánimos de volver a hacer de las tuyas? Me parece que no, porque habrás visto que esa gente gasta unas bromas un poco pesadas. Dicho esto, Santorcaz, tomando su capa, se marchó. La sensación que yo experimentaba al verme allí, tornado nuevamente y de improviso, según mi entender, a la vida, en presencia de personas desconocidas, y volviendo sin cesar al pasado mi pensamiento recién salido de una sombra profunda, las impresiones de mi alma, a quien el repentino despertar después de un largo entumecimiento había dado cierta actividad ansiosa, fueron causa de que no pudiera estar tranquilo como me rogaban el gran capitán y su mujer. Hacíales 1000 preguntas diversas, con la curiosidad del que volviendo al mundo después de un siglo de muerte real, deseara conocer en un instante cuanto ha pasado en el planeta durante su ausencia. A todo contestaban que me estuviese quieto y sin cuidarme de nada, para que no me repitiesen los accesos de fiebre, pero no pude conseguir este objeto, y si descansé un poco, procurando poner a un lado mis terribles recuerdos y apartar de la vista las siniestras figuras que se habían hecho compañeras inseparables de mi espíritu, poco después, cuando ya avanzada la noche llegó Juan de Dios, me sentí tan vivamente inquieto al verle, que a no impedírmelo mi debilidad, habría saltado del lecho para correr hacia él, arrastrado por un odio terrible y una curiosidad más fuerte aún que el odio. El antiguo mancebo de don Mauro Requejo estaba tan demacrado, tan excesivamente amarillo y mustio, que parecía haber vivido 10 años de penas en el transcurso de algunos días. Sus ojos encendidos conservaban huellas de recientes lágrimas, y su desmadejado cuerpo se movía con pesadez, como si le fatigara su propio peso. Arrojóse en una silla junto a mi cama cuando los 2 ancianos se retiraban a su aposento, y me habló así: Gabriel, ¿ya estás bueno? ¿Has recobrado el juicio? ¿Entiendes lo que se te dice? ¿Dónde está Inés?, le pregunté con ansiedad. Oh, desgraciado de mí, exclamó ocultando el rostro entre las manos. Tú estás enfermo todavía, y si te doy la noticia... ¿Que dónde está Inés? Espántate, Gabriel, porque no lo sé. Yo estoy loco, yo estoy imbécil. Llevo 15 días de dolores que a nada son comparables. Las lágrimas que he derramado podrían agujerear una peña. Ahora mismo... ¿De dónde crees que vengo? Pues vengo de la bóveda de San Ginés, donde voy todas las noches a mortificarme el cuerpo con disciplinazos, por ver si Dios se apiada de mí y me devuelve lo que me quitó, sin duda en castigo de mis grandes pecados. Después de enjugar sus lágrimas y sonarse con estrépito, continuó así: Yo saqué a Inés de la huerta del príncipe Pío. Ay, si no te salvaste también tú, fue porque no pude, que bien lo intenté, te juro que lo intenté. Inés se desmayó, y no pudiendo traerla aquí por ser esto muy lejos, Lobo me indujo a llevarla a casa de unas que él llama honradísimas señoras, donde permanecería hasta tanto que fuera posible traerla aquí para casarme con ella. Oh infame legista, miserable enredador, tramposo y falsario.
Inés me abofeteó, Gabriel, al verse en aquella casa, y me clavó en las mejillas sus deditos. No puedes formarte idea de las palabras tiernas que le dije para que se calmara, pero nada podía consolarla de que no os hubierais salvado también tú y el buen sacerdote. En vano le dije que sería mi mujer, en vano le dije que la adoraba con profundísimo amor. También le mostré mi dinero, prometiéndole gastar una buena parte en huir para siempre de Madrid y de España si así lo deseaba. Infeliz de mí. A estas irrecusables pruebas de mi cariño sólo contestaba llamándome bestia y ordenándome que se le quitara de delante. A cada instante te llamaba y luego se deshacía en lágrimas y quería después arrojarse fuera de la casa para volver a la montaña. A pesar de esto yo era feliz porque la tenía en mis brazos, apartábale de la frente los desordenados cabellos y con mi pañuelo limpiaba sus lágrimas divinas con las cuales se refrescarían, si las bebieran, los condenados del infierno. El pérfido lobo no se apartaba de allí y desde luego me parecieron sospechosos el esmero y solicitud con que la atendía. Inés no cesaba un momento de gemir y tanto a mi compañero como a mí nos mostraba mucha repugnancia, ordenándonos que la dejáramos sola porque no quería vernos y que la matáramos porque no quería vivir. Su desesperación llegó a tal punto que no la podíamos contener y se nos escapaba de entre los brazos, diciendo que pues no le era posible salvaros la vida, quería ir a daros a entrambos sepultura. Por último, a fuerza de ruegos, logramos calmarla un poco, prometiéndole yo acudir al lugar del suplicio a cumplir tan triste obligación. Cuando esto le dije, me miró con tanta ternura, y después me lo ordenó de un modo tan persuasivo, tan elocuente, que no vacilé un instante en hacer lo prometido, y salí dejándola al cuidado del lobo. Nunca tal hiciera, y maldito sea el instante en que me separé de aquel tesoro de mi vida, de aquel imán de mi espíritu. Gabriel, corrí a la Moncloa, me acerqué a los grupos en que eran reconocidos los cadáveres y anduve de un lado para otro esperando encontrarte entre aquellos que, abandonados hasta en tan triste ocasión, no tenían quien formara a su alrededor concierto de llantos y exclamaciones. Al fin encontré al sacerdote, pero tú no estabas a su lado, pues unas mujeres compasivas, habiendo notado que vivías, te habían llevado a un paraje próximo para prodigarte algunos cuidados. Grande fue mi alegría cuando te vi abrir los ojos, cuando te oí pronunciar algunas frases oscuras y observé que tus heridas no parecían de mucha gravedad. Así es que en cuanto dimos sepultura a tu buen amigo, me ocupé de los medios de traerte a mi casa. Rogué a aquellas mujeres que te cuidaran un momento más, mientras yo volvía con una camilla, y al salir de la huerta me regocijaba con la idea de participar a Inés que estabas vivo. «¿Cuánto se va a alegrar la pobrecita?», decía para mí, y yo me alegraba también, porque había comprendido por sus palabras que aquella flor de Jericó te apreciaba bastante, ¿no es verdad? Ay, Gabriel, tú hubieras sido nuestro criado, tú nos hubieras servido fielmente, ¿no es verdad? Pues bien, hijo, como te iba diciendo, corrí desalado a comunicarle la feliz nueva de tu salvación, y cuando entré en la casa donde la había dejado, Inés ya no estaba allí. Aquellas señoras desconocidas dijéronme que Lobo se había llevado a la muchacha, y como yo les manifestara mi extrañeza e indignación, llamáronme estúpido y me arrojaron de su casa. Volé a la de ese miserable ladrón, mas no le pude ver ni en todo aquel día ni en los siguientes. Figúrate mi desesperación, mi agonía, mi locura. Yo no sé cómo no entregué el alma a Dios en aquellos días, porque además de mi gran pena me consumía una fuerte calentura a consecuencia de la herida de esta mano, pues bien viste que perdí dedo y medio en la calle de San José. ¿Crees que me curaba? Ni por pienso. Después que el boticario de la Palma Alta me vendó la mano, no volví a acordarme de tal cosa, y no digo yo dedo y medio, sino los 5 de cada mano me hubiera yo arrancado con los dientes, con tal de hallar a mi idolatrada Inés, a aquella rosa temprana, a aquel jazmín de Alejandría. Durante este tiempo no me olvidé de ti, pues el mismo día 3 te hice conducir a esta casa, que es la mía, en la cual has permanecido hasta hoy, y donde gracias a los cuidados de tan buena gente has recobrado la salud. ¿Pero Lobo ha desaparecido también?, pregunté con afanoso interés. Si no ha desaparecido, ¿no puede obligársele a decir qué ha hecho de Inés? Al cabo de 10 días lo encontré al fin en su casa. ¿Sabes tú lo que me dijo el muy embustero? Pues verás. Después de reírse de mí, llamándome bobo y mentecato, me dijo que no pensara en volver a ver a Inés, porque la había entregado a sus padres. ¿Pues acaso Inés tiene padres?, le dije.
y él me contestó: sí, y son personas de las principales de España, por lo cual he creído de mi deber entregarles la infeliz muchacha, desde tanto tiempo condenada a vivir fuera de su rango y entre personas de inferior condición. Me quedé atónito, pero al punto comprendí que esto era invención de aquel inicuo tramposo embaucador, y en mi cólera le dije las más atroces insolencias que han salido de estos labios. ¿No crees tú como yo que lo de entregarla a sus desconocidos padres es pura fábula de lobo para ocultar así su crimen? Gabriel, ¿no te estremeces de espanto como yo? ¿Dónde estará Inés? ¿Dónde la tendrá ese monstruo? ¿Qué habrá hecho de ella? ¡Ay! Yo la he buscado sin cesar por todo Madrid. He pasado noches enteras junto a la casa de la calle de la Sal examinando quién entraba y quién salía. He dado dinero a los criados, aguadores, lavanderas, a los escribientes del licenciado, a cuantas personas visitaban la casa, pero nadie me ha sabido dar razón. Nadie, nadie. ¿Es esto para desesperarse? ¿Es esto para morirse de pena? Trabajar tanto, cavilar tanto para sacarla del poder de sus tíos, cometer grandes pecados y exponer uno su alma a las horribles penas del infierno, para ver desvanecida como el humo aquella esperanza encantadora, aquella soñada dicha y suprema felicidad. ¿Será castigo de Dios por mis culpas, Gabriel? ¿Lo crees tú así? ¿Apruebas lo que estoy haciendo ahora, que es rezar mucho y pedir a Dios que me perdone o que me devuelva a Inés aunque no me perdone? ¿Crees tú que concurriendo a la bóveda de San Ginés, con gran constancia y devoción, podré alcanzar de Dios alguna misericordia? ¡Ay! Si las lágrimas que he derramado hubiesen caído todas en el corazón de ese infame lobo, habríanle atravesado de parte a parte, haciendo el efecto de un puñal. ¿Dónde está Inés? ¿Qué es de ella? ¿Vive o muere? Gabriel, tú tienes ingenio y Dios ha querido que recobres tu preciosa vida para que desbarates los inicuos planes de ese monstruo y devuelvas a Inés su libertad, así como a mí la paz del alma que he perdido quizás para siempre. Así habló el afligido Hortera, y oyéndole no pude menos de compadecerle por los tormentos de su alma tan apasionada como inocente. No se cansó de hablar hasta muy avanzada la noche, siempre sobre el mismo tema y con iguales demostraciones dolorosas. Al fin su voz se perdió para mí en el vacío de un silencio profundo, porque me quedé dormido, cediendo mi atención y curiosidad a la fatiga y flaqueza de ánimo que me consumían aún. Fin del capítulo 2. A la mañana siguiente, la primera persona que vieron mis ojos fue doña Gregoria, a quien ya había empezado a tomar cariño, pues tan propio de la caridad es inspirarlo en poco tiempo. La mujer del gran capitán limpiaba la sala, procurando mover los trastos lentamente para no hacer ruido, cuando desperté, y al punto lo dejó todo para correr a mi lado. Esa cara está respirando salud, me dijo. Veremos lo que dice hoy don Pedro Nolasco cuando te vea. ¿Y quién es ese don Pedro Nolasco? Pregunté, sospechando fuera el citado varón algún médico afamado de la vecindad. ¿Quién ha de ser, hijo? El albéitar, que vive en el cuarto número 14. Aquí no gastamos médico, porque es bocado de príncipes, y cuando Fernández padece del reuma le ve don Pedro Nolasco, que es un gran doctor. A él debes la vida, chiquillo, y él te sacó del costado la bala, que si no, a estas horas estarías en el otro mundo. Oído esto, le hice varias preguntas acerca de su condición y la calidad de la casa, a las que satisfizo bondadosamente, diciendo que su esposo era portero en una oficina del ramo de la guerra, y que con su sueldo y lo que el señor Juan de Dios les daba por su modesto pupilaje, pasaban la vida pobres y contentos. Esta no es casa de huéspedes, porque nosotros no queremos barullo, añadió, pero hace mucho tiempo que conocemos al señor de Arroiz, y por eso le tenemos aquí. Este señor de Santorcaz que has visto anoche y que no ha de tardar en venir, es un joven a quien conocimos en Alcalá, cuando estábamos allí establecidos, y él corría la tuna en aquella célebre universidad. Ha sido muy calavera, y sus padres no le han vuelto a ver desde que se marchó a Francia hace 15 años, huyendo de una persecución muy merecida a consecuencia de sus barrabasadas y viciosas costumbres. Desgraciado joven. Allá ha sido soldado, y cuando nos cuenta sus trabajos y penalidades nos quedamos como si oyéramos leer la novela El asombro de la Francia,
Marta la Romarantina, aunque Santiago dice que todo lo que cuenta es mentira. A pesar de que es un tarambana, nosotros apreciamos a ese malacabeza de Santorcaz, y él no nos quiere mal. Así es que cuando se aparece por España viene siempre a parar a nuestra casa, donde le damos hospitalidad por bien poco dinero. Ay, sí, por bien poco dinero. Verdad es que si le pidiéramos mucho, el infeliz no podría dárnoslo, porque no lo tiene. Y no es porque haya nacido de las hierbas del campo, pues su familia a buen solar de tierra de Salamanca pertenece, sólo que como no es primogénito, su padre se empeñó en dedicarle a la iglesia y el pobre chico no tenía afición de misa cantano. Estábamos doña Gregoria y yo enfrascados en este coloquio que no dejaba de interesarme, cuando volviendo de su oficina, don Santiago Fernández quitóse gravemente el pesado uniforme que su consorte colgó en la percha no lejos de la amenazadora lanza y se dispuso a comer. Grandes noticias te traigo, mujer, dijo con retozona sonrisa, sentado ya en el sillón de cuero y con ambas manos posadas en las respectivas rodillas, mientras con lento compás movía el cuerpo. ¿Te vas a poner más contenta? No puede ser sino que el gran duque ha reventado ya de los cólicos que padecía. No, no es eso, mujer. ¿Quién te dijo que Navalagamella le había declarado la guerra a la canalla? No es Navalagamella solo, mujer. Es Asturias, León, Galicia, Valencia, Toledo, Burgos, Valladolid, y se cree que también Sevilla, Badajoz, Granada y Cádiz. En la oficina lo han dicho, y si vieras cómo están todos bailando de contento. Oficial conozco que no ha dormido en toda la noche esperando el correo, y si supieras, mujer, a ti te lo puedo decir y no importa que lo oiga este chico. Oye, oíd los dos. Muchos oficiales se han fugado sin que en los cuarteles ni en sus casas se sepa dónde están. Y dirás tú, pues ¿dónde están? Yo lo sé. Sí, señora, yo lo sé. Se han ido a unirse a los ejércitos españoles que se están formando. ¿A qué no sabes dónde se están formando? Pues yo lo sé, sí, señora, yo lo sé. Uno se está formando en Valladolid, y lo mandará don Gregorio de la Cuesta. Otro en Asturias y Galicia, que corre a cargo de Blake. Y el tercero... Esta es la más gorda de todos. ¿Te la digo? Hombre, sí, dila, no nos dejes a media miel. Pues se dice por ahí que las tropas de Andalucía se sublevarán, sí señor, se sublevarán. Pues no se han de sublevar. Si en cuanto uno de la voz empieza a desfilar nuestra gente y ni un ranchero español quedará a las órdenes de Murat ni de la Junta. Veo que lo van a pasar mal, Santiago, pero siento golpes en la puerta. Son los vecinos que vienen a saber noticias. Pase usted, señor don Roque, pasen ustedes, niñas, pase usted, señor de Cuervatón. Abrió doña Gregoria la puerta y penetraron en ordenada falange como una docena de personas de uno y otro sexo y de diferentes edades y fachas, las cuales personas eran los vecinos más adictos a la simpática persona del gran capitán y además entusiastas creyentes de sus noticias, por lo cual acudían todas las mañanas, cuando aquél regresaba de la oficina, con el anhelo de saciar en la fuente más pura y cristalina la ardorosa curiosidad que entonces devoraba a los habitantes de Madrid. ¿Debo detenerme en enumerar a tan dignas personas? ¿Para qué, si el lector no necesita conocer al lañador, ni al talabartero, ni tampoco a don Roque, el arruinado comerciante, ni al señor de Cuervatón, ni menos a las niñas de la bordadora en fino? Dejémosles envueltos en el velo de su discreto incógnito y oigamos a Fernández, que desbordándose de su propio ser, a causa de la exorbitante hinchazón de su orgulloso júbilo, iba contando lo que oyera sin dejar de aderezar sus relatos con la sal y pimienta de la exageración. Pues en Andalucía, dijo, en Andalucía, ya saben ustedes dónde está Andalucía, como si dijéramos en Cádiz, pues. Dicen que la Junta de Sevilla ha armado un gran ejército con las tropas que estaban en San Roque. ¿Saben ustedes lo que es San Roque? Pues es como si dijéramos... Supongan ustedes que aquí está Gibraltar, pues aquí abajito está San Roque. Este don Santiago lo sabe todo. Ya, como quien ha visto tantas tierras y ha estado en tantas batallas. En San Roque están las mejores tropas de España, tanto en infantería como en artillería y caballos, de modo que si se forma ese ejército y viene sobre Madrid, Jesús. Jesús, repitió un coro de 10 voces.
¿Usted cree que vendrá sobre Madrid?, preguntó uno de los concurrentes. Eso es lo que no puedo asegurar, repuso con énfasis el gran capitán. Pero a lo que yo entiendo, y según la experiencia que adquirí en aquellas terribles guerras, me atrevo a decir que el ejército de Andalucía viene sobre Madrid, y si hace lo mismo el de don Gregorio de la Cuesta, juzguen ustedes el susto que pasarán los franceses. Hay que guardar el secreto. Mucho cuidado, señores, y ustedes, niñas, guárdense muy bien de ir contando estas cosas cuando vayan a la costura, porque puede llegar a oídos del gran duque de Berg. Yo creo que pasará lo siguiente. El ejército de Andalucía vendrá a la Mancha. Los franceses irán a batirlos dejando libre a Madrid, donde entrará don Gregorio de la Cuesta, el cual, si sigue después hacia el mediodía, les picará la retaguardia por Tarancón, y como al mismo tiempo los de allí le harán retroceder hacia el Tajo, viéndose los franceses atacados por todos lados, por fuerza tendrán que caer en el río, donde se ahogarán. ¿Cuánto sabe este hombre? Es un asombro que de esa manera pueda anunciar los movimientos del enemigo, y no hay duda, así tiene que suceder. Y como la sublevación es general, añadió Fernández, no podrán acudir a todos lados. Además, no pueden contar con un solo soldado español que les ayude, porque todos desertan, de modo que si Napoleón quiere continuar la guerra en España, ya puede mandar gente. Y como de los que vienen la mitad mueren de borrachera, el mismo Murat está padeciendo unos cólicos que se lo llevarán al otro mundo. ¡Quia! Si lo que tiene es una enfermedad vergonzosa. Así pagará las que ha hecho. Pues ¿qué puede ser eso sino castigo de Dios por su barbarie y crueldad? No es eso, señora, es que según dicen es aficionado a la bebida. Menudas borracheras habrá tomado desde que está aquí. ¿Y se marchará o no se marchará? Yo creo que sí, dijo Fernández. Tengo entendido que está muy disgustado porque Napoleón no le quiere hacer rey de España. Angelito, pues no pide poco que digamos. Y como parece que mandan de rey al que lo es de Nápoles, un don José, al cual según dicen también le gusta aquello, se conoce que es afición de familia. Lo que debiera hacer el señor Fernández, dijo el lañador, es irse a cualquiera de esos ejércitos donde sin duda se había de lucir, y quién sabe si nos lo harían general de la noche a la mañana. Yo no sirvo para nada, contestó el gran capitán. Yo tuve mi época y ahora que trabajen otros como trabajamos los de entonces. Aquellas sí eran guerras, señores. Esto de ahora es una bobería, y si no, ya verán ustedes como en menos que canta un gallo se acaba todo. Pero lo del ejército de Andalucía, ¿es cierto o es puro barrunto de usted? Sepámoslo de una vez. Es cierto, señores. Me parece que Santiago Fernández tiene motivos para saber lo que hace un ejército y lo que deja de hacer. Cuando empiecen nuestros generales a decir, por aquí te doy, ya les tendré a ustedes al tanto de todo día por día. A este punto llegaba cuando entró Santorcaz, y no bien le vieron las honradas personas que formaban el auditorio del buen Fernández, empezaron todos a desfilar de muy mal talante, porque la presencia del citado flamasón era harto desagradable a todos los habitantes de la casa. grandes noticias traigo, señor don Gonzalo Fernández de Córdoba, exclamó desde la puerta. Aguárdense todos si quieren saber la verdad pura. Pero, ¿se van estas niñas? ¿Por qué me tienen miedo? ¿Y usted, don Roque, no quiere escuchar? Vayan, noramala, pues, y ustedes se lo pierden porque no saben lo que ocurre. La lanza, señor Fernández. Tome usted al punto la lanza y prepárese al combate, porque se acerca lo tremendo, y ahora verá quiénes son buenos patriotas y quiénes no lo son. No tomemos a broma estas graves cosas, señor don Luis, dijo algo amoscado el que podremos llamar vencedor de Cerinola. Ni nos escandalice a la vecindad con sus endemoniados aspavientos. ¿A que no sabe usted lo que yo sé? Añadió Santorcaz. ¿A que no sabe usted que el general Dupont, que estaba en Toledo, ha recibido orden de marchar a Andalucía, y que Moncey sale mañana de aquí para Valencia, y que Lefebvre, que está en Pamplona, irá pronto sobre la capital de Aragón, que Duhesme se extenderá por Cataluña y que Bessières baja hacia Valladolid a toda prisa con las divisiones de Lasalle y de Merle? ¿Cómo se conoce que usted escupe en corro con la canalla? ¿Y cómo están sus mercedes del estómago? ¿Se han hecho al fin al vino de España?
¿Y el gran duque de Berg cómo anda de sus calenturas? ¿Hay mieditis? Porque yo tengo para mí que si a esos señores se les caen los calzones es porque, como dijo el otro, al que mal vive el miedo le sigue. Yo en verdad no sabía lo que usted acaba de decir, pero allá en la oficina oí decir otras cosillas que no sé si sonarán bien en las orejas de la canalla. ¿Por qué no va mi señor don Luis a contárselas, a ver si con el gusto se les quita el destemple? ¿Qué noticias son esas? Nada, poca cosa. Cuando el francés las sepa, verá usted qué contento se pone. Que en todas las ciudades se han nombrado o se van a nombrar juntas, las cuales no harán caso de lo que se mande en Bayona, sino que... Pero si Fernando VII no es ya rey de España porque ha cedido sus derechos al emperador, lo mismo que Carlos IV. ¿Qué son esas juntas más que cuadrillas de insurgentes? Sí, pues que las quiten, es cosa fácil. Demonios de juntas. Y los muy simples están formando unos ejércitos... Cosa de juego, señor de Santorcaz. 4 gatos que estaban ahí en el campo de San Roque con unos cuantos cañoncillos, y también han dado en armarse los paisanos, lo mismo en Castilla que en Cataluña, que en Valencia, que en Andalucía. Pero eso no vale nada. Son hombres de Alfeñique y Alcorza, y no digo yo con balas, con saliva los destruirán los franceses. Y todo lo que sabe usted se reduce a que la Junta de Sevilla está formando un ejército con las tropas de San Roque que manda Castaños y las de Granada que están a las órdenes de Reding. Pues eso lo sabe todo Madrid. Mira, Fernández, dijo oficiosamente doña Gregoria, haces mal en revelar lo que sabes por tan buen conducto, porque yo soy lerda para conocer que lo que hace nuestro ejército no se debe decir. Y si no, pongo por caso, si tú, que estás enterado de todo a causa de tu gran tino para la guerra, descubres lo que hace el ejército de Andalucía y llega a oídos del francés, puede aprovecharse de la noticia y entonces... ¿Qué ha de aprovecharse, mujer? ¿Ni qué entiendes tú de estas cosas? Al contrario, yo quiero que el señor de Santorcaz vaya con el cuento, y también en Castilla... Otro ejército, sí, compuesto de guardias de corps, acostumbrados a hacer la guerra en los palacios, de estudiantes, de paletos y contrabandistas. Ah, exclamó Santorcaz, dando tregua a las bromas y hablando con completa seriedad. Es una desgracia para nosotros el tener que confesar que no podemos batirnos con los franceses. ¿Qué importa que se armen multitud de paisanos, si esas turbas indisciplinadas, antes que ayuda, serán elemento de desconcierto para el escaso ejército español? ¿Qué obstáculo pueden ofrecer a los que han sometido a Europa entera esos infelices alucinados a quienes engaña su ignorancia? ¿Han visto alguna vez un campo de batalla? ¿Tienen idea de lo que significa la previsión, la táctica, el genio de un jefe experto para decidir la victoria? Es una triste cosa haber llegado a este extremo por las torpezas de nuestros reyes, pero una vez aquí no hay más remedio que someterse a lo que la providencia ha querido hacer de nosotros. España no puede resistir la invasión, porque si la resistiera haría un milagro, una hazaña sobrenatural nunca vista. Condenada a ser de Napoleón y haber sentado en su trono a un rey de la familia imperial, lo más cuerdo es resignarse a este resultado con la conciencia de haberlo merecido. ¿Que España será francesa? ¿Que España será de Napoleón? Exclamó el gran capitán, encendido en violenta ira. Señor de Santorcaz, usted es un insolente, usted es un deslenguado, usted no tiene respeto a mis canas. Ya, ¿qué se puede esperar de un trapisondista calavera como usted que abandonó a su familia por irse al extranjero a aprender malas mañas? Decir que España ha de ser francesa. Salga usted de mi casa y no ponga más los pies en ella. ¿Qué te parece, Gregoria? Mujer, ¿te estás con esa calma y no bufas de cólera como yo? Y levantándose de su asiento, indicó a Santorcaz con majestuoso gesto la puerta de la sala. Mas, como don Luis no tuviera humor de marcharse, porque todos los días se repetía la misma escena sin resultado alguno, preparábase a comer tranquilamente, dejando que se desvaneciera, como efectivamente se desvaneció sin efusión de sangre, la ira de su honrado amigo. Durante la comida, don Santiago gruñó un poco, pero la prudencia y discreción de su esposa evitó un choque que pudiera haber tenido calamitosas consecuencias. Fin del capítulo 3.
Lo que he contado pasaba el 20 de mayo, si no me engaña la memoria. Poco a poco fui avanzando en mi convalecencia y en pocos días me hallé ya con fuerzas suficientes para levantarme y dar algunos paseos por los grandes corredores de la casa, pues la vivienda del gran capitán tenía como único desahogo el largo pasillo, en cuya pared se abrían hasta 20 puertas numeradas, albergues de otras tantas familias. Peor que mi cuerpo se hallaba mi alma, llena de turbaciones, de sobresaltos y congojas, tan apenada por terribles recuerdos como por angustiosas presunciones, de tal modo que mi pensamiento corría a refugiarse alternativamente de lo pasado a lo futuro, buscando en vano un poco de paz. La muerte del cura de Aranjuez, sin dejar de formar en mi alma un gran vacío, me era menos sensible de lo que a primera vista pudiera parecer, porque conceptuándola yo como tránsito que había llevado un nuevo santo a las falanges del paraíso, consideraba a mi amigo en su verdadero lugar y no tan lejos de nosotros que pudiera desampararnos si le invocábamos. En cuanto a Inés, no dudaba que existía en poder de alguien que la protegiera por encargo de los parientes de su madre, y aunque para esta creencia no tenía más dato que la relación del alucinado Juan de Dios, yo me confirmaba cada vez más en ella, fundándome en antecedentes que omito por ser de mis lectores conocidos, y en la sórdida avaricia del licenciado Lobo, a cuyo carácter correspondía perfectamente una buena recompensa, a quien deseaba poseerla. Todo mi afán consistía en hallarme completamente restablecido para poder salir a la calle, y cuando lo conseguí tuve el gusto de darme a conocer a todos mis amigos como un verdadero resucitado o alma del otro mundo que vuelve con forma corporal a cobrar deudas atrasadas. No tendrán ustedes idea del aspecto que ofrecía entonces Madrid, si no les digo que la gente toda andaba azorada y aturdida, a veces llena de miedo y a veces haciendo esfuerzos para disimular su alegría. El odio a los franceses no era odio, era un fanatismo de que no he conocido después ningún ejemplo. Era un sentimiento que ocupaba los corazones por entero sin dejar hueco para otro alguno, de modo que el amar a los semejantes, el amarse a sí mismo y hasta me atrevo a decir el amar a Dios, se adoptaban y sometían como fenómenos secundarios al gran aborrecimiento que inspiraban los verdugos del pueblo de Madrid. A éstos se les veía solos en todos los sitios. Su presencia hacía detener o apresurar a los transeúntes, y era tan extraordinario este desvío que hasta parecían ellos mismos afectados de profundo pesar y se les observaba taciturnos y foscos, sintiendo que el suelo les quemaba las plantas de los pies. Habían llenado de trincheras y baterías el retiro, y para ver en todo su orgullo y presunción a los invasores no había más que dirigir el paseo hacia oriente, y se les encontraba en grandes grupos alrededor de las cantinas o paseando por la carretera de Aragón. Ningún español se encaminaba hacia allí, a no ser los granujas que entonces, como ahora, gustaban de meter las narices en todas partes. Yo, llevado de mi curiosidad, me acerqué al retiro y también recorrí otros sitios hacia el mediodía, igualmente ocupados como posiciones ventajosas. En el interior de Madrid las tiendas estaban desiertas, pues todas las personas que se juntaban para pedir o comunicar noticias se reunían en parajes ocultos, siendo de notar que ya entonces comenzaban a dar sus primeras señales de vida las sociedades secretas, aunque yo no vi ninguna, y digo esto sólo con referencia a vagos rumores. Como el afán por tener noticias relativas al levantamiento de las provincias era una fiebre de que no estaban exentos ni los niños, ni los ancianos, ni las mujeres, cuando se sabía que don fulano de tal había recibido una carta de Andalucía o de Galicia o de Cataluña, la casa se llenaba de amigos, y hasta los desconocidos se permitían invadirla ruidosamente para no esperar a que se les contara el gran suceso. Sacábanse copias de las cartas que hablaban de la Junta de Sevilla y de la sublevación de las tropas de San Roque, y aquellas copias circulaban con una rapidez que envidiaría la moderna imprenta. Todos los días y a todas horas se hablaba de los oficiales que habían huido de Madrid para unirse a los ejércitos de Cuesta o de Blake, y cuando se tropezaba con un militar o con algún joven paisano de buen porte y bríos, no se le hacía otra pregunta que esta: ¿Usted cuándo se va? Las familias de las víctimas se habían olvidado ya de rezar por los muertos
y pensaban en equipar a los vivos. Escaseaban los jornaleros y menestrales, porque de los barrios bajos partían diariamente muchos hombres a engrosar las partidas de Toledo y La Mancha, y a pesar de los brutales bandos del general francés, ni faltaban armas en las casas, ni los fugitivos partían con las manos vacías. Los invasores, que vigilaban el odio de la capital con la suspicacia medrosa del que ha padecido sus terribles efectos, no permitían, siendo tan grande su número y fuerza, que se manifestara lo que los madrileños pensaban y sentían, pero aun así, cuántos cantares, cuántas jácaras, romances y décimas brotaron de improviso de la vena popular, ya amenazando con rencor, ya zahiriendo con picantes chistes a los que nadie conocía sino por el injurioso nombre de la canalla. En el fondo de aquella grande agitación y entre tantos recelos había un júbilo secreto, pues como un día y otro llegaban noticias de nuevos levantamientos, todos consideraban a los franceses como puestos en el vergonzoso trance de retirarse. Aquel júbilo, aquella confianza, aquella fe ciega en la superioridad de las heterogéneas y discordes fuerzas populares, aquel esperar siempre, aquel no creer en la derrota, aquel no importa con qué curaban el descalabro, fueron causa de la definitiva victoria en tan larga guerra, y bien puede decirse que la estrategia y la fuerza y la táctica, que son cosas humanas, no pueden ni podrán nunca nada contra el entusiasmo, que es divino. Como era natural, las noticias del levantamiento se exageraban mucho y el entusiasmo popular veía miles de hombres donde no había sino centenares. Cuando las noticias venían de Bayona eran objeto de sistemático desprecio y las disposiciones del palacio de Marrás, así como la convocatoria de irrisorias cortes en la ciudad de Ladour y el pleito homenaje por algunos grandes tributado a Bonaparte, daban pábulo a las sátiras sangrientas. Cuando alguno decía que vendría de rey a Madrid el hermano de Napoleón, daba pie para las más ingeniosas improvisaciones del género epigramático. Todas las tertulias, que entonces eran muchas, pues la sociedad no se desparramaba aún por los cafés, eran, digámoslo así, verdaderos clubs donde latía sorda y terrible la conspiración nacional. Se conspiraba con el deseo, con las noticias, con las sospechas, con las exageraciones, con las sátiras, con verdades y mentiras, con el llanto tributado a los muertos y las oraciones por el triunfo de los vivos. Tal era Madrid a fines de mayo de 1808, antes de que sonaran los primeros cañonazos de Cabezón y los primeros tiros del Bruch. Dicho esto, se me permitirá que hable un poco de mi persona, pues atendiendo a que la desgracia haya siempre eco en las personas discretas y sensibles, creo que no soy saco de paja a los ojos de mis lectores, y que algún interés les inspiran los penosos trances de mi borrascosa existencia. Necesito además explicar por qué causas emprendí mi viaje a Andalucía entre mayo y junio, y si de buenas a primeras me presentara camino de Despeñaperros en compañía del desconocido Santorcaz, ustedes no acertarían a explicarse ni los móviles de jornada tan peligrosa, ni mi repentino acomodamiento con aquel hombre singular. Es pues el caso que no satisfecho con las noticias que acerca de Inés me dio Juan de Dios, traté de averiguar la verdad y tuve la feliz ocurrencia, mejor dicho, la inspiración, de presentarme en casa de la marquesa, a quien no hallé. Mas quiso la divina providencia que un criado, conocido mío desde la famosa noche de la representación, me saliera al encuentro, y después de mostrarse muy obsequioso, satisficiera mi curiosidad sobre aquel punto. Según me dijo, el mismo día 3 de mayo se presentó allí un hombre de antiparras verdes, el cual conducía dentro de una litera a cierta joven llorona y al parecer enferma. No encontrando a la señora, preguntó por su hermano, con el cual hubo de conferenciar más de 2 horas, después de cuyo tiempo despidióse dejando a la muchacha en la casa. El hermano de la marquesa, que no era otro que aquel simpático diplomático a quien conocimos en octubre de 1807, partió el día 4 para Córdoba a unirse con su hermana y sobrina, y, cosa rara, decía aquel curioso servidor, se llevó consigo a la jovenzuela. ¿De modo que ahora están todos en Córdoba?, le pregunté. Sí, y según noticias no piensan venir hasta que no se acaben estas cosas. Eso de la muchacha que trajeron en la litera ha dado mucho que hablar a la servidumbre, y según dice mi mujer, más vale callar. El hombre aquel de las antiparras verdes
había estado ya algunos días aquí y unas veces la señora condesa, otras su tía, le recibían. Mal hombre parece. ¿Y la muchacha no hizo resistencia cuando se la quisieron llevar? Si parecía muerta, ¿qué resistencia podía hacer? Si tuvimos que cargarla entre dos para ponerla en el coche. Ignoro si esto que oí y puntualmente refiero llamará la atención de ustedes, pero lo que sí les ha de causar sorpresa, ¿qué digo sorpresa? Asombro grandísimo, es el saber que me atreví a desafiar las iras del licenciado Lobo, del mismo Lobo de Marras, no vacilando en arriesgarlo todo por esclarecer más aún lo que tan hondamente me inquietaba. No queriendo aparecer ni aun en sombra por la aborrecida calle de la Sal, busquélo allá por la alcaldía de Casa y Corte, donde con toda seguridad pensaba encontrarle, y al punto que me vio... No, no es verosímil, no lo van ustedes a creer. ¿Necesitaré jurarlo? Pues lo juro, juro que es la pura verdad. Pues bien, al pronto que me vio, echóme los brazos al cuello, demostrando gran interés por mi persona, y no sólo me pidió nuevas acerca de mi salud, sino que me rogó le contase algunos pormenores acerca de mi fusilamiento y para él milagrosa resurrección. Esto me dejó atónito, aunque no tranquilo, pues presumí que tan desusadas blanduras serían obra de su refinada astucia y preparación de algún nuevo golpe contra mí. Pero cuando le pregunté por el estado en que se hallaba el proceso célebre, respondióme que ya no se pensaba en tal cosa, porque como los franceses eran amigos del príncipe de la paz, no convenía molestar a los servidores y amigos de éste. No quiero, añadió, que su alteza, el gran duque, se amosque. Aquello fue una broma, y de haberte prendido, al punto hubieras sido puesto en libertad. Pero di, picarón, con que tú eras galán de doña Inés, cuéntame todo, ¿dónde la conociste? Ah, bien comprendía Requejo que guardaba un tesoro en su casa. Yo lo sabía todo. ¿Y tú? Sospecho que también, Perillán. Lo que sí no sabías es que a fines del mes de abril se acordó en consejo de familia recoger e identificar a esa jovencita para darle la posición que le corresponde. Como yo estaba al tanto de todo y además tenía el honor de conocer a la señora marquesa, comprometíme a entregarla, haciéndoles creer que había grandes dificultades para arrancarla de casa de los parientes de su supuesta madre. Hijo, es preciso hacer algo por la vida. A fe que es un pobre con mujer, 9 hijos, 2 suegras y 3 cuñadas. 2 suegras, sí señor, la madre y la abuela de mi mujer, y si uno no se da maña para mantener a ese familión... La verdad es que a todos les di cordelejo, a don Mauro, al papanatas de Juan de Dios y a ti mismo, que ahora resucitas para pedirme a Inesita. Pero, ¿la amabas tú? Anda, zaguango, cortéjala, a ver si logras casarte con ella, lo cual, aunque difícil, no es imposible. La niña tendrá una dote regular y quizás pueda heredar el mayorazgo y el título, lo cual será según el tenor de las escrituras. Ah, Pelafustán, me parece que tú traes un proyectillo entre ceja y ceja. ¿Vas a Córdoba? Oye, recuerdo que la palomita te llamaba con exclamaciones muy tiernas, cuando medio muerta la conducíamos en la litera mi pasante y yo. Ja, 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 ¿sabes de qué me río? De ese ganso de Juan de Dios, que estuvo aquí el otro día, y poniéndose de rodillas delante de mí, me dijo: «Deme usted a Inés porque me muero sin ella, démela usted hoy y máteme mañana». Fue una comedia, Gabriel, y aunque nos reímos mucho, al fin nos cansó tanto que tuvimos que echarle a palos de la escribanía. Atención sostenida presté yo a estas y otras muchas razones del licenciado Lobo, el cual, para que nada faltara en su inexplicable benignidad y cortesanía, al tiempo de despedirme me dijo que quizás pudiera proporcionarme algunas lecciones de latín, si me hallaba con ánimos, puesto que era tan gran humanista de ganarme el pan con la enseñanza. Dile las gracias y me retiré tan satisfecho del resultado de mis investigaciones que el mismo día decidí marchar a Córdoba cuando estuviera restablecido. ¿Me seguirán ustedes o fatigados de estas aventuras dejarán que marche solo a resolver cuestiones que a nadie interesan más que al que esto escribe? No, espero que no nos separaremos tan a deshora, y cuando parece probable que siguiéndome asistan ustedes a algún espectáculo que les haga más llevadero el fastidio de mis personales narraciones. Vamos, pues, y tengan en cuenta que nos acompaña el señor de Santorcaz, a quien llevan a Andalucía asuntos de familia. Yo le manifesté que deseaba me llevase como escudero, mas él dijo que no tenía con qué pagar mis servicios,
porque su bolsa no estaba en disposición de atender a gastos de servidumbre, y que harto se congratularía de llevarme como compañero y amigo. Así fue, en efecto, y como yo necesitara algunos días más de restablecimiento, él me esperó, y en uno de los últimos de mayo, o de los primeros de junio, luego que me despedí de mis obsequiosos protectores, correspondiéndoles como pude, y de Juan de Dios, a quien oculté el objeto de mi expedición, nos pusimos en marcha. Capítulo 4.